Bienvenidos coders a un nuevo episodio aquí en Café con Mito. Hoy nos encontramos en un episodio más de la segunda temporada y estoy con una invitada especial. Su nombre es Carolina Herrera, es líder técnico y especializada en DevOps. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a tu podcast. Muy feliz. Bien, Carolina, para que te conozcan un poquito más la audiencia, ¿puedes contar cómo fue tu acercamiento al desarrollo de software? Sí, claro. Yo empecé en mi acercamiento al desarrollo de software en el 2015. Yo soy ingeniera de telecomunicaciones y redes y en el 2015 empecé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, pero yo estaba en la parte de desarrollo. Y desde ahí inició mi trayecto porque intentaron contratar a una persona administradora de servidores. Y yo, como en la universidad vi Cisco, vi algo de Linux, digámosle, yo apliqué. Era para freshers, o sea, alguien recién salió de la universidad. Pero al entrar me dijeron que era administrador de web servers, que es totalmente diferente. Claro. Entonces, prácticamente me pasé 3 meses, hizo en mi página web, creo que el primer post conté de eso, 3 meses aprendiendo Git, aprendiendo Jenkins, aprendiendo Linux más a fondo, porque yo aprendí Linux, o mejor dicho, aprendí Unix, porque lo aprendí con Solaris Servers. Entonces, como era una posición junior, se esperaba que yo no sepa nada, pero que tenga muchas ganas tenga conocimientos de señales, computación, sistemas, algo así. Fueron 3 meses de aprendizaje. Yo desde el 2015, ahí es donde empiezo recién a aprender en una empresa. Hablamos de unos 200 personas, donde todos eran ingenieros de sistemas, de software, todos eran desarrolladores o base de datos, o otro tipo de rol, pero en su mayoría el 80% de la compañía eran desarrolladores. Entonces ahí es donde recién me acerco a ver qué era este mundo, ¿no? Tuve que aprender como a la fuerza y eso viene, ¿no? Ese fue mi primer contacto con el desarrollo de software. Podríamos decir que es un contacto no de menos a más, es un contacto abismal con varias tecnologías. Sí, porque el proceso que yo pasé con esa empresa fueron como 4 etapas. Y al ser una empresa de Estados Unidos que operaba, ya no opera acá, pero operaba en Perú, en Lima, fueron como 4 etapas: validación de documentos, entrevista en inglés y tantas cosas. Fueron como 4 niveles. Y al entrar me dijeron, sí, vamos a ver administración, pero de web servers. Entonces me dijeron, es otra cosa. Estamos hablando de Apache, estamos hablando de WebLogic en ese momento, ¿no? Entonces, es como yo en un momento llegué a replantearme o dudar si estaba en la posición correcta, ¿no? Pero me gusta aprender. Entonces, me dieron el libro de Git, me dieron el libro de Jenkins, y me dijeron, tienes todos los permisos admin en estos servidores, porque ese era mi trabajo, administrar, un sysadmin, mejor dicho. Literalmente me dijeron, vas a hacer la copia de mi colega, que hasta ahora lo recuerdo, Justin, ¿no? Y él ya no se daba abasto, entonces me dijeron, tienes que extraerle lo que él sabe para implementarlo, porque falta manos, ¿no? Interesante. Y específicamente, ¿cómo llegaste a trabajar en un rol, pero de DevOps? Fue en esa misma posición. ¿Qué sucede? Al ser una empresa de Estados Unidos, ellos ya querían implementar varias prácticas. Y empezando nomás, a los 5 meses, diría más o menos, quisieron implementar Agile, ¿no? Las prácticas ágiles. Y dijeron, porque eso estaba ayudando a acelerar los pasos a producción, ayudando a todos los negocios. Y empezaron a entrenar a todos, nos entrenaron a todos, entrenamiento de una semana continua sobre Agile. Y luego dijeron, vamos a implementar la cultura de DevOps. Y dijeron, estamos hablando del 2015, esto ya es tarde, esto se viene implementando en Estados Unidos desde el 2010. Entonces para nosotros era todo nuevo. Y como yo era la junior, que era la sysadmin, dijeron, vamos a empezar a levantar Jira, levantar diferentes sistemas. Entonces tienes un servidor, es como puedes desplegar lo que se te ocurra, ¿no? Me dijeron, despliégalo, busca la forma en que lo haces y levántalo. Entonces me dieron muchos privilegios en ese sentido, muchos permisos en el servidor, y era como que empezar a levantar. A los meses, digamos que a los 6 meses, en diciembre, digámosle, terminando el año,
a la compañía se le ocurre hacer una competencia de DevOps. Cross, estamos hablando de una compañía súper grande. En ese momento, no sé cómo estará ahora, eran 180.000 empleados. Wow, bastante. Son muchos. Entonces, es alrededor, en su mayoría estaban en Estados Unidos, pero estaban en India, Latinoamérica, pocos más en Estados Unidos, porque es una compañía como digamos un Telefónica acá, de años, ¿no? Entonces dijeron, vamos a implementar DevOps, vamos a hacer la competencia DevOps. Entonces ahí todos empezaron a implementar la cultura, hicieron una competencia cross company en donde daban premios, ¿no? Y te hacían su matriz de madurez de DevOps. Si tienes esto, tienes que tener pipelines, tienes que tener templates, tienes que tener tales herramientas, tienes que tener tales niveles de pruebas. Entonces, esa fue la opción que me introdujo al DevOps, ¿no? Carolina, yo sé que aquí nos están escuchando, bueno, están viendo muchas personas que ya saben qué es DevOps, que ya tienen experiencia de DevOps, pero también hay personas que están dando sus primeros pasos en este mundo o otros que se están replanteando, oye, dejo el desarrollo y me voy a DevOps o cualquier otra área, ¿no? ¿Podrías definir un poquito qué es DevOps para las personas que quizás están conociéndolo por primera vez? Sí, claro. DevOps es una cultura. Es un tema controversial, diría, porque yo misma digo, cuando me dicen qué soy, yo digo soy DevOps Engineer y algunos te dicen no, solo es una cultura, no es una posición. Pero un colega una vez dijo, dijo, sí, estoy de acuerdo, pero la posición se vende así y te pagan más. Entonces, ¿por qué vas a discutir? Entonces, es un tema muy controversial, pero sí, es una cultura. No me iría al punto, no es una posición. Pero, ¿qué es un DevOps? Lo he explicado de diferentes formas, la forma más simple, y se me ocurre que la forma más simple y clara sería como un restaurante, ¿no? Okay. Un restaurante donde tienes los creativos, los chefs, digamos, los que te hacen los platos, te hacen las recetas y todo, que vendrían a ser los desarrolladores. Ellos deciden cómo construir, cómo crear un plato grande, un plato chico, un ceviche, no sé, cualquier tipo de plato. Pero en el otro lado tienes los operadores, ¿no? Los operadores te entregan los platos, te arman toda la mesa o te van entregando los platos. Son los que se encargan de entregar, de que el producto llegue a los clientes, que son los consumidores, ¿no? La cultura de DevOps lo que hace es juntar, en este caso, a los chefs con los operadores. Porque al trabajar cada uno independiente, si no trabajan juntos, si no se comunican, lo que sucede es que los chefs sacan más platos, crean cosas, no sé, de 2 niveles, una fuente de chocolate, y los operadores no saben y terminan con órdenes que no se entregan o platos que llegan fríos, digámosle así, ¿no? Entonces, lo que hace la cultura de Ops, por eso es Dev de desarrollador, de developer, y Ops de operaciones, de operations. En este caso lo que hace es, al juntarlos, al saber, voy a sacar un plato de 2 pisos, voy a sacar un plato súper largo, un plato chiquito, al comunicarse, entregan mejor las cosas. Y eso es beneficioso para cualquier empresa, si lo vemos así, porque lo que sucede es que entregas de forma más eficiente. Eso es lo que es la cultura de DevOps. Perfecto. Buena explicación, una muy buena analogía. Ya saben, chicos, está definido en la parte de DevOps. Carolina, sé que ahora trabajas en Globant como líder técnico, especialmente en el área de DevOps. Cuéntanos cómo llegaste a ocupar esta posición de líder técnico. Son diferentes lados. Yo entré en Globant, en esta empresa, con un seniority, digámosle, bajo, ¿no? Semi-senior. Y yo ya voy 6 años, ¿no? He venido creciendo técnicamente, niveles, y en un inicio me dieron la oportunidad de ser líder técnico del lado de Globant, no del cliente, porque Globant, al ser una consultora, trabaja con diferentes clientes, ¿no? Y yo me encargaba de un equipo que fue creciendo poco a poco, o se mantuvo, estamos hablando de 5 o 6 personas, ¿no? Y en su momento me lo ofrecieron, pero no era un líder técnico completo, digamos, solamente era del lado de Globant. Hace unos 2, 3 años aproximadamente, yo soy líder técnico de los 2 lados, ¿no? O sea, soy oficial, por así decirlo, y soy en el cliente y soy en el lado de Globant.
Es como que primero tuve que crecer, avanzar técnicamente, llenar esos gaps técnicos, certificarme, aprender, porque para liderar luego uno tiene que tener la base técnica muy sólida, la experiencia, los errores, la visión, saber dónde vas para recién. La parte del líder es otro, pero el camino para llegar es primero avanzar en niveles, con seguimiento, con mentoría, con respaldo. Me iban diciendo, aprende esto, aprende el otro. Empecé en un momento a cómo comunicar las cosas también, no solamente lo técnico, sino también las habilidades blandas. Y después de esto se dio la oportunidad, pero yo llegué a un nivel en donde ya podía, incluso crecí creo que 5 niveles, pero desde el tercer nivel o segundo nivel que había crecido, ya podía ser líder técnico. Solo que me mantenía avanzando técnicamente. Esa era la recomendación en su momento de mi mentora. Sigue certificando, sigue aprendiendo, y más en DevOps, que son demasiados temas. Son bastantes. Al ser demasiados temas, y Terraform, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Sale una versión y dentro de un mes sale otra, y a veces te cambian las cosas, ¿no? Entonces ella me decía, enfoquémonos, vamos paso por paso, y me dio una matriz y todo eso, ¿no? Entonces la oportunidad fue avanzar técnicamente, y claro, en el camino no es que solo técnico, dependiendo cada persona. En mi caso tuve que aprender varias cosas en habilidades blandas, ¿no? Y ya fue la oportunidad, y claro, con miedo, pero la tomé, ¿no? Veo que ha sido un camino evolutivo prácticamente, ¿no? Sí. Que vas ganando experiencia, tanto técnico como habilidades blandas. Entonces, podríamos definir qué sería para ti entonces el rol de líder técnico. Un líder técnico, yo diría que es alguien que decide con base técnica. O sea, si lo ves así, si lo resumo en algo, un líder técnico tiene que decidir, tiene que afrontar cosas buenas como cosas malas, y no es que decide porque sí, todo lo hace en base a lo conocimiento técnico en este rubro, ¿no? Entonces, a mí no me dicen, claro, hay que crear un ambiente para tal cosa, y digo, ok, no, yo tengo que saber cómo es un ambiente, para qué está enfocado. Entonces, y eso se basa en lo técnico, ¿no? O yo tengo que saber qué errores y anticiparme esos errores. Entonces yo hago como una lista. Entonces el líder técnico para mí es alguien que decide, que creo que es lo que más me ha costado a veces. Y ya que estás hablando de eso, ¿cómo es tu día a día liderando equipos de DevOps? Lo resumiría en reuniones. Pero trato de reducirlas. No me gustan mucho las reuniones, honestamente. Soy más de ese meme que dice, esta reunión pudo haber sido un mail. Ah, sí, sí lo he visto. Entonces, mientras un día a día como líder técnico, empecé en este cliente, empecé siendo líder de 4 personas, incluyéndome. Ahora somos 15. Entonces son como 4 o 5 equipos. Pero tengo personas abajo que me ayudan, o sea, que son líderes de pod, digámosle así. Y ellos me centralizan, pero a veces hay gaps en diferentes, aspecto técnico o aspecto de habilidades blandas, en donde tengo que entrar, porque una cosa es, viene el ownership o el accountable, la palabra, ¿no? O sea, soy responsable. Por más que ahí puedan decidir, yo soy responsable, ¿no? Entonces, un día a día se basa en reuniones, o se basa en planificación, o se basa en, se puede ir a veces en reportar, que es creo que lo que más tenemos que hacer los líderes técnicos, reportar cosas, ponerlo en números, ponerlo en data, qué se hizo, qué se logró, qué se puede hacer, avisar de riesgos, ese tipo de cosas. Y algo que a veces también nos describen mucho en las redes es, para entrar al mundo de DevOps, ¿es necesario tener experiencia previa en desarrollo o tú crees que no? No, en sí los roadmap, hay varios roadmap hoy en día de DevOps. No es requisito tener experiencia en desarrollo, pero nos ayuda. Nosotros, uno de los roles principales de un DevOps es automatizar. Entonces el automatizar requiere lógica, y para que la lógica la pongas la muestres, digámosle así, siempre recomendamos un lenguaje. Cuando yo inicié, yo empecé con Shell, ¿no? Entonces yo siempre decía, yo no programo, pero yo sé Shell. Luego aprendí Python. No es que lo sea perfecto. Entonces nosotros tenemos que saber lógica, porque nosotros al resolver el problema lo tenemos que hacer con algún lenguaje.
Y el más fácil ahora diría que es Python, ¿no? Y bueno, ahora hay herramientas de guía que te ayudan, te guían, ¿no? Pero hay algunos otros colegas usan Go, ¿no? Entonces, esos son los lenguajes para un DevOps común. Pero tengo varios colegas que vienen del lado del desarrollo, ¿no? Tengo un colega que era developer antes, y así conozco varios que vienen developer, porque vienen los que vienen de un background cero o vienen de un background developer. Son los roles que mayormente veo que vienen a este rol, como DevOps o como Cloud Engineer, ¿no? No es necesario, pero te va a ayudar a plasmar tus ideas para lograr automatizar. Eso es lo que yo diría. Ahora, mencionaste al inicio del podcast que en el mundo de DevOps hay bastantes herramientas que se van actualizando constantemente. Entonces, como es un stack tan amplio, ¿cómo tú decides qué tecnologías debes usar cuando tienes enfrente un proyecto? Bueno, ahí siempre la palabra clave es depende. Depende, porque claro, si tú me estás hablando de, primero, duración, ¿esto que vas a crear es algo permanente o es algo de algunos meses? ¿No? Okay, Luego, el enfoque, ¿quién va a ser? ¿Esto es una prueba de concepto o es para usuario final? Ok, si es usuario final, ¿de cuántos estamos hablando? ¿Estamos hablando de 100? ¿Estamos hablando de 1.000.000? ¿Cuántos? Luego, el otro es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, necesitamos tener un ambiente resiliente o no. Solo quiero que funcione, solo quiero que envíe esto. ¿Necesitamos base de datos o no? Y si es base de datos, ¿qué tipo de base de datos? Por ejemplo, si tú quieres un sistema rápido, las NoSQL, ¿no? Base de datos NoSQL, depende. Entonces, va a depender mucho el scope, cómo se diseñe las herramientas de lo que quieren. Mayormente, por eso creo que es lo más difícil es entender al cliente. Y incluso estando en el cliente, los que tienen esta idea son los del negocio, ¿no? Como vendría a ser ni siquiera los product owners, son los mismos business, ¿no? Negocio, que te dicen, nosotros estamos buscando una solución para este proceso siempre nos toma tanto tiempo, nos llega información de diferentes lados, queremos solucionar esto hoy día nos toma esto. Entonces generalmente te dan el problema y ahí recién analizas, pero podemos hacer esto, usamos colas, usamos esto, pero lo almacenamos, sí, si usamos este servicio es muy caro, ¿no? Entonces depende el scope, depende el usuario final, depende la duración, dependiendo del tamaño de la empresa también. Yo no voy a dar la misma solución a una startup que a una corporación grande. La corporación grande tiene que pasar auditorías, tiene que pasar registro, no puedo hacer un cambio si no hay un change, ¿no? Entonces, una startup o una empresa pequeña o mediana, no hay ese proceso. No hay un equipo de ciberseguridad que te va a decir, no, esto no está permitido, o que te restringe todo, ¿no? Entonces, va a depender. Yo estuve en una startup, estuve en corporaciones, mayormente estuve en una empresa mediana, y vas viendo las certificaciones como PCI, el tratado de datos. Entonces depende mucho. Algunos te dicen, por más que uno tenga la solución, a veces es un tema ya los límites que la empresa misma te pone y en donde te tienes que adaptar, ¿no? Entonces depende mucho el scope de qué voy a sugerir o no, dependiendo la solución, y a veces también importa mucho los recursos que ya tienen. Si partes de cero, hay más opción a sugerir, pero si ya tenemos tal servicio en tal nube, tal servicio on-prem, y tenemos que usar los usuarios de este Active Directory, entonces ahí estás medio atado, ¿no? Ahora, casi todos los servicios de nube y herramientas que tenemos disponibles como que tienen integraciones, ¿no? Entonces es más fácil, pero igual es un scope. Por ejemplo, cuando estuve en Verizon, la limitación principal es que trabajaban con empresas que tenían un NDA en donde no se podía hablar nada. Entonces, incluso yo ni siquiera podía entrar a trabajar ahí porque no era de Estados Unidos y no firmaba un NDA. Entonces, depende de los límites que puede tener cualquier corporación, ¿no? Y la variable de presupuesto entiendo que también es importante. A veces no lo ven, a veces, y te vas a dar cuenta mucho en corporaciones que a veces lo ven al final. Claro. ¿No? Pero cuando son startups o son empresas pequeñas, es lo primero. O sea, acuérdate que este es nuestro budget. Sí. Entonces, no hay más. O sea, no, en cambio, en las otras empresas más grandes, es como que dame lo mejor. Si tú me dices que lo mejor es esto, yo lo hago, ¿no?
no escatimes en nada, pero una empresa pequeña, una startup, lo principal es que dure, o sea, y recordar el budget que tenemos, ¿no? Correcto, buen punto ese. Bueno, ya que me hablaste un poco de temas técnicos, ¿qué habilidades ya a nivel de soft skill, a nivel de habilidades blandas, consideras tú que son importantes para un líder técnico? Para habilidades blandas, yo digo mucho la comunicación. Incluso yo a veces he fallado y he crecido, siento, con la comunicación muchas veces. La comunicación implica hacerte entender a cualquier persona, ya sea un cargo colega, un cargo menor o ya sea ejecutivos, ¿no? Entonces tienes que adaptar la forma en que comunicas. Y si tienes una tarea, un proyecto, también hay que reportar, hay que ver la forma. Entonces la comunicación implica en cómo vender lo que haces, cómo comunicar lo que haces, y también está muy relacionada con el tema de manejo de conflictos, el tema de negociar. Uno negocia en todo sentido. Uno negocia cuando te dan una tarea, uno negocia cuando dices, bueno, pero puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Entonces, no solo te ayuda como líder técnico, cualquiera que esté trabajando debería saber cómo negociar, porque cuando tú estás dando una entrevista de trabajo, estás negociando, estás vendiendo tu perfil. Entonces, la comunicación tiene que ser clara, no puede ser algo que tú recién me digas hoy día cuando es algo que ya sabías hace 2 meses, ¿no? Pero tampoco, al saber también trabajar en una empresa, sabes que no puedes pelearte con nadie, ¿no? Y obviamente somos humanos, pero es bueno decirle, mira, no estoy de acuerdo con esto, pero ¿te parece, veamos una solución o tal cosa? Entonces la comunicación, manejo de conflictos, negociar, siento, y la comunicación también está relacionada a ser asertivo. A veces he tenido que brindar diferentes tipos de feedback, ¿no? Retroalimentación. A veces uno no lo toma bien, aceptar el feedback, ¿no? En vez de molestarse, preguntar, ¿y qué sugieres? ¿No? Porque a mí también me han dado, o sea, yo para crecer es como un tira y afloje, digámosle así, como mi mentora, que yo le decía, sí, pero no me parece, o sea, es como, no diría que sería como una psicóloga, un psicólogo, pero es como que tienes que decirle lo que piensas de forma respetuosa, ¿no? Y a veces algunos se pueden frustrar. Claro. Pero yo diría que eso es lo más importante para las habilidades blandas. ¿Y tú recuerdas alguna experiencia, alguna situación difícil, quizás a nivel técnico también, que tuviste que tomar? ¿Alguna anécdota por ahí? Decisiones difíciles, sí. Recuerdo 2, digamos, y creo que son las que más me han costado. Una es cuando tuve que decirle a alguien de mi equipo que ya no iba más con el cliente. Es como que a mí me dolía más decirle. Y yo en su momento dije, no puedo decirlo, me siento mal. Entonces, los líderes, ¿cómo decir lo que callamos los líderes? ¿No? Entonces, sección de podcast, lo que callamos los líderes. Entonces, uno se apoya con otros líderes. Entonces, yo he ido a reuniones, tengo gente que me respalda y voy así a veces a reuniones que dicen, apoyemos lo que callamos los líderes, ¿no? Entonces, ahí vas y dices, ¿y cómo haces si pasa esto? ¿Y cómo haces si te hace mal el trabajo, pero es alguien que sí te rinde? Entonces, es difícil, es como que ahí viene todo negociar, hablar, retroalimentación, ¿no? Pero una vez tuve que decirle a una persona que ya no iba más. Y yo me pongo la perspectiva, ¿no? ¿Cómo me gustaría que me lo dijeran, ¿no? Le doy el feedback. Yo dije, sí, pero sí le di el feedback inicialmente, ahora le voy a dar un feedback ya oficial, digámosle así. Y la otra decisión es cuando tienes que tomar riesgos. Me dicen, Caro, tengo que hacer esto de acá, pero necesito tal cosa. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? Eso a veces puede ser semanas o puede ser un mes. ¿O lo hacemos? Entonces a veces yo digo, hazlo, ¿no? Entonces, el estar en una posición de líder técnico es asumir riesgos. A veces uno ya rompe las reglas, digámosle así, pero lo haces porque te estás atrasando por cosas. Entonces, no te deja como parte de la cultura de Ops es avanzar, pero a veces hay estas piedras en el camino. Entonces, ahí donde tomo decisiones difíciles que si yo sé que si falla, la responsable soy yo. Y ya me ha pasado, ¿no? Alguien de mi equipo, si yo meto la pata, doy la cara, digo, sí, fue mi error, o a veces una vez estuve muy cansada y borré una ruta de DNS de producción, pero es porque estuve trabajando a las 8 horas, luego salió un release y luego salió un incidente, o sea, prácticamente estuve como más de 20 horas despierta, ¿no? O sea, me dijeron, anda a dormir, ¿qué haces acá? ¿No? Entonces, el error humano, ¿no?
Pero si yo también asumo mi error y soy responsable de las acciones de mi equipo, entonces yo a veces, ellos vienen y me preguntan, pero yo, me ha pasado y una vez me dijeron, pasó esto, yo le digo, ¿pero qué pasó? Y cuando haces el análisis como el cangrejo para atrás, dices, este fue el error. Y te das cuenta que alguien de tu equipo lo hizo. Entonces es solamente decir, saber las palabras adecuadas, y me dicen, y ahí viene mucho, practican mucho la cultura de Ops, porque uno de los valores principales de la cultura de Ops es no culpar. Es no culpar, pero eso no se cumple en todos lados. No he visto casos que falló él, tú eres, no, yo no soy así, sí. Como creo que una vez se hizo conocido cuando antes era Twitter, que mandaron HBO, creo que dijo hello, test, algo así. Ah, sí, salió un tweet así de Y eso. por eso, en vez de culpar a la persona, culpa al proceso. Entonces viene a ser lo mismo, ok. Entonces, si en ese caso culpemos al proceso. ¿Por qué no permitió hacer un cambio en producción cuando yo estaba intentando hacerlo en Cuba? Hay falla red, hay falla permisos, no era solo mi culpa, es algo compartido, ¿no? Entonces, ahí yo diría que son diferentes factores, ¿no? Entonces, son decisiones difíciles que y no es que los líderes sabemos todo, ¿no? Sino yo voy y digo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo digo esto? Yo no lo quiero decir, entonces muchas veces digo, no puedo, y a veces tienes que apoyarte mucho en tus peers o en tus líderes, porque ellos van a hacer soporte. Yo digo, no sé cómo hacer esto, cómo hago una planificación, cómo hago esto, no estoy llegando a la fecha, no me da la hora, no me da el tiempo para hacer tal cosa, entonces ahí te guían, pero creo que esas son las dos que me acuerdo más difíciles. Interesante. Carolina, hay un concepto llamado deuda técnica, que tú lo debes saber muy bien, ¿no? Cuando a veces dejamos que el código esté así, pasamos a producción y a futuro puede dar problemas, ¿no? Y puede haber costos asociados para refactorizarlo, arreglar cosas. O a veces, como en Perú decimos, las bombitas que fallan en producción, ¿no? Las bombitas, las famosas bombitas. Especialmente cuando cambian de trabajo dejan su bombita. Entonces, ¿cómo tú gestionas esta deuda técnica? ¿Cómo tú te anticipas a que un desarrollador, quizás por ahí, no deje su bombita? Bueno, es una pregunta interesante porque no hay forma de que alguien te cubra todo, ¿no? Y yo he visto casos donde algunos hacen eso, no borran, pero para eso viene el principio menos privilegios as possible, ¿no? Mientras menos privilegios, mejor, ¿no? Entonces, a veces uno debate y a veces yo tengo que ir a pelearme, pues si yo no te voy a dar permisos de admin, porque algunos se acostumbran, porque dicen, no, pero yo creé en mi repositorio, yo creé en mi pipeline. Le digo, sí, pero en una de las cosas que aprendí en el camino fue el segregation of duties, ¿no? Si tú tienes acceso a codear, no deberías tener acceso a desplegar. Y así al separar eso vas mitigando esto pase. Entonces, por más que haga algo, y creo que ahora ya es un estándar, ¿no? Usar Git en todas las empresas, GitHub, GitLab, ¿no? Y si alguien viene y te borra algo, como que regresas atrás, ¿no? Pero lo de la deuda técnica va a depender. Algunas empresas que están más maduras en lo que es cultura de Ops te trabajan en base a la deuda técnica, ¿no? Pero a otras no, otras te trabajan de forma reactiva. Tengo una vulnerabilidad de seguridad, ok, hay que atacarla. Tengo otras cosas y ni siquiera miran la deuda técnica. Y eso depende mucho no solo del presupuesto, sino el enfoque de la empresa, ¿no? O a veces lo hacen por un tema de auditoría, porque al mostrar la auditoría dicen yo tengo tanta deuda técnica, pero no son todas, ¿no? La realidad es que no son todas. Pero las bombitas que cualquiera podría dejar, porque a veces hay gente que hace un Frankenstein, ¿no? Sí. Entonces, pero para eso los developers que son muy buenos tienen que entrar, y claro, se tienen que entrar a leer ese código Spaghetti, y a veces le ponen un parche nomás, ¿no? Porque son cosas tan grandes, que son tan atadas, que es muy difícil. O sea, la mejor solución sería refactor, pero el refactor le es caro para la empresa. Y porque tiempo, eso también. Es que por eso, es caro. O sea, dicen ya, pero a un refactor voy haciendo y la mejor approach que yo he visto es, esos no se toca más,
creamos un nuevo servicio. Y nuevas funcionalidades al nuevo servicio. Porque eso es más conveniente para el negocio, porque es menos costoso en tiempo, ¿no? Entonces, eso lo mantienen. Algo se rompe, ahí bueno, van aprendiendo, ¿no? Pero ya no le agregan, ya no le hacen nada. Entonces van creando nuevas funcionalidades en otros servicios. Es como que más amigable. Y a mí me pasa en el lado de vos cuando, por ejemplo, tenemos que hacer migraciones. Estábamos usando CloudFormation y ya no queremos usar CloudFormation. Pero no tenemos tiempo para migrar ese CloudFormation. Porque tiene data o X cosa, hay ciertas limitantes. Pero queremos usar Terraform, ¿no? Entonces hicimos regla de migración. Todo lo nuevo a Terraform, ¿no? Todo lo nuevo y así siempre hacemos y vamos pasando. En algún momento cortamos y decimos, esto ya no se usa, ¿no? Y ahí sí migramos lo que queda, si es posible. Y esa técnica la he visto también en desarrollo, ¿no? Es como que ya dejan un servicio, es como déjalo ahí bonito, no lo toques, no le hagas nada, pero los nuevos features, los nuevos cambios lo hacen en un nuevo servicio, crean un nuevo servicio para eso. Carolina, ¿cómo tú defines la palabra éxito cuando estás haciendo un proyecto específicamente bajo el rol de líder técnico? O sea, ¿cómo defines el éxito ahí? Ok, para el éxito yo diría que de tu plan, de tu planeación, se cumplen los tiempos esperados. A mí no me ha pasado aún. Entonces, yo tengo colegas que me dicen, sí, todo se ha hecho y se entregaba en la fecha adecuada y escucho y en mi cabeza estoy, yo quisiera ser esa persona, ¿no? Pero a veces te pasan tantas piedras en el camino, mira, estimamos tal cosa, pero nos encontramos que esto de acá es una caja que no la entendemos o no tenemos acceso, o no podemos crear tal recurso y ahí nos pasa, nosotros terminamos, como decimos, pero no solo termina la creación de recursos de infra, ¿no? Digamos de AWS, cualquier nube, ¿no? Sino necesitas el código. Y si el código no está listo, tu proyecto no está listo. Entonces, esas cosas no se planifican o se advierten, pero no le toman atención al inicio. Y eso hace que tus fechas, tu estimación se extienda. Entonces, yo le llamaría éxito en ese lado, que como tú vas planificando, o sea, poder enfocarte más en la planificación y que se vaya entregando como uno definió, ¿no? Pero eso yo le llamaría en ese aspecto, ¿no? Y en los casos, por ejemplo, que alguien de tu equipo, que tú estás ahí liderando, ves que no tiene el rendimiento esperado, que quizás le corregiste un poco y no sigue rendiendo o sigue cometiendo los mismos errores, ¿cómo manejas ese tipo de situaciones? Yo soy muy pro de compartirle el feedback, ¿no? La retroalimentación en el tiempo adecuado, ¿no? Tanto para cosas buenas, para felicitarlo o felicitarlas, o para cosas malas, ¿no? Decirle, ojo, he visto que estás bajo en lléname ese gap. Trabaja en esto, les doy soluciones, les doy ideas, ¿no? Para que no haya una sorpresa luego y que me digan, Caro, ¿por qué me diste un mal feedback en la evaluación tal? Entonces, me ha pasado. O sea, como líder, decir que todo es color de rosa, no. Porque justo lidiar con estas conversaciones difíciles que pueden ser dentro de tu mismo equipo o con managers o con otros equipos, también se dan, ¿no? Entonces, yo trato de que tengan la información lo más pronto posible y a veces puede haber A o B motivos que no lo van a tener tan pronto, pero trato de que se lo pasen, no necesariamente yo, se lo pasan mis líderes de bot. Pero cuando he tenido que lidiar con esas situaciones, a veces incluso escapa de mis manos. Si está en mis manos, en mi decisión, le hacemos un plan, le damos feedback y en su mayoría de veces es favorable, ¿no? O sea, es como que he trabajado con personas que con el feedback lo usan de forma adecuada y me dicen, ok, voy a ver eso, voy a aprender eso, voy a trabajar en eso. Y están pidiendo constantemente feedback. Entonces, yo he tratado de compartir que sepan cómo recibir el feedback, porque hay algunas personas que me pasó que es como que les dices y me dices, no, pero yo no soy así. O te lo dicen de una forma brusca. Una vez tuve que decir un feedback a una persona X y yo salí asustada. Entonces yo dije, nunca había tenido una reunión tan tensa, porque me refutó, que está bien que refutes, pero hay que saber la forma, ¿no? Está bien decir, no estoy de acuerdo, si te lo puedo listar los puntos, te los puedo decir, y era como que yo tenía una reunión pactada de 30 minutos, pero se extendió 1 hora, pero estaba molestísima esa persona, ¿no? Entonces, yo soy más de darles la información tan pronto pueda,
pero también a veces incluso es la decisión y dicen, no, ya no quiero tener tu seguimiento, ya no quiero tener tu mentoría. Yo, bueno, es tu decisión, ¿no? Y está bien, y la respeto, no me molesto, ¿no? Pero, y si he tenido que tener ese caso, trato de armarle un plan, ¿no? El primer paso es, te doy feedback, ¿ok? Veo y lo monitoreo. Si no hay mucho progreso, te hago un plan. Te hago un plan y veamos. A veces, si yo lo puedo manejar y se soluciona, es como decir, yo solita parcho eso, bien. Pero si es que eso se llega a ver por otras personas, ya no está en mi decisión, ¿no? Entonces, a veces ahí es donde yo me veo con brazos cruzados, literalmente no puedo hacer mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que he tenido que vivir a veces. Esa es otra de lo que callamos los líderes técnicos. Sí, a veces, una vez preguntaba con otros colegas cuando a veces nos reuníamos presenciales para una juntada y le decía, ¿y a ustedes también les pasa esto? Me dijo, sí, claro, todos estamos igual. ¿Y cómo hacen para sustentar que necesitan 3 meses y no un mes? Tienes que sustentarlo, le bajas el scope, le bajas la calidad. Y yo, ay, sí, a veces así uno habla y dice, ¿cómo hacen esto? Y entonces, pero lo que callamos los líderes. Carolina, ¿cómo integras tú las buenas prácticas de DevOps en tu día a día? Depende del rubro o depende, porque las prácticas de DevOps, no echar culpa, ver formas de mejorar, automatizar, y hay muchas más, ¿no? Pero muchas veces y yo me llevaría mucho de la cultura de DevOps es todos saben todo, ¿no? Entonces, si yo hago algo nuevo especialmente, tiene que ir documentado. Demo. A veces los de mi equipo, yo digo, ustedes estarán hartos que siempre le pida, pero eso es parte de la cultura, ¿no? O sea, todos saben todos. Si alguien se enferma, alguien se va por X motivos, por vacaciones, X, la información es compartida, ¿no? Entonces, lo que yo exijo y trato lo implemento en mi día a día, ¿no? Entonces, si veo una forma, alguna tarea repetitiva, se automatiza, ¿no? Obviamente, eso depende del momento que tengamos bandwidth, que tengamos tiempo, pero lo hacemos porque prefiero tomarme, no sé, el tiempo necesario para automatizar. Tal vez me toma más tiempo que hacerlo 3 días, una semana, la tarea repetitiva, pero es más usable porque ya no necesitan de mí, ¿no? Entonces, se le puede compartir. Entonces, trato de hacer esa práctica y si yo hago algo, va a estar documentado, va a estar compartido, va a estar en una reunión o algo se comparte, entonces, y siempre estoy con eso, en vez de decir, ay, esto falla, esto siempre falla, yo estoy con la mentalidad, y esa es una oportunidad, digo, eso lo puedes mejorar, ¿cómo lo podemos mejorar, no? ¿Qué se puede hacer para que esto no vuelva a suceder? Entonces, esa es la pregunta que siempre trato de hacerme yo en mi día a día. Ok, este error pasó, ¿cómo hacemos para que no vuelva a pasar? ¿Qué hacemos para que esto no nos suceda? Porque a veces vienen y me dicen, generalmente a mí me llaman para problemas más grandes. Ahora con el rol que tengo me llaman cuando algo está bien roto y especialmente mi equipo ya ha intentado solucionarlo. Entonces yo le digo, ellos ya saben que si vienen conmigo es porque ya han intentado al menos 3 cosas o 5 cosas para venir. Entonces yo le digo, ya lo solucionamos, lo trabajamos en equipo, todo. A veces, ¿qué hacemos para que esto nunca más pase? Tal vez nunca es una palabra muy fuerte, pero ¿cómo hacemos para mitigar esto? Porque a veces tienen ese miedo, especialmente los desarrolladores me dicen, claro, esto ya se ha roto antes en Cuba, pero tenemos realidad de producción, ¿estás segura que no se va a romper? Y yo le digo, no se va a romper, ¿no? Entonces, y si se rompe, le digo, estos son los pasos de mitigación. Algunas empresas prefieren hacer fallback, o sea, quieren hacer rollback, o sea, regresar. Algunas empresas dicen, no, acá no hay rollback, acá ahí lo solucionamos hasta la hora que salga. Entonces, va a depender la práctica que se use en la empresa, pero mayormente trato de que estas acciones que yo les aplico con mi trabajo el día a día también se las pasa a mi equipo y que mi equipo se los pasa a los desarrolladores, porque mayormente los desarrolladores se asustan. Y siempre creo que diría que es difícil, o una de las cosas más difíciles es entender los requests. Porque viene un developer y te dice, hazme esto, créame tal cosa. Pero cuando tú le vas haciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Los 4 porqués que se dice, es otra cosa. O sea, y eso me pasó hace 2 días que uno de mi equipo me dice, Caro, he analizado esto, pero quisiera tu análisis. Nos han pedido tal cosa, agregar unos certificados, que no sé cuánto, del equipo tal. Yo le digo, sí, pero no entiendo qué es lo que pide.
está pidiendo que hay que resolver una vulnerabilidad de seguridad y que quiere que sigamos este procedimiento. O sea, él nos está diciendo cómo hacer nosotros nuestro trabajo de DevOps, pero no entiendo qué es lo que está pidiendo. Entonces, cuando repreguntamos más veces, me dicen, no, solo quiero conectarme a los endpoints de este equipo. Y yo digo, ¿ves? Entonces, a veces digo, la comunicación es lo más difícil. Entonces, el trabajo era menor. Yo estaba proponiendo el plan que yo me había sentado a hablar con un colega con el que me vino a decirme, era un plan más grande. Era mejorar cómo eran las base images de Docker, cómo ponerle, cómo estandarizar. Pero cuando me dicen, no, yo solo quiero conectarme a estos endpoints y su certificado tiene que estar en mi Trustor, ¿no? Eso es súper fácil, ¿no? Entonces, ¿y cuánto tiempo? Un día, uy, ¿no? Entonces ahí, dependiendo del tiempo, adapta la solución, ¿no? Entonces, le digo, esto es totalmente diferente a lo que dice su ticket, le dije, ¿no? Entonces, viene a ser eso, las prácticas que trato de entender y que hago y que doy como ejemplo, digámosle, y que hago que mi equipo también lo muestre. Entonces, desde tu experiencia, ¿para ti qué tan importante es la cultura del equipo para que se pueda implementar correctamente DevOps? Es muy importante. Yo siempre he hablado en diferentes lados, a veces creo que he hablado, bueno, ahora ya no uso mucho X, antes Twitter, ¿no? Pero ahí decía que lo más difícil es la cultural. O sea, cambiar la cultura de un equipo que ya viene con una cultura, la previa que vendría a ser waterfall, ¿no? Monolítico, todo, que no hagas buildeo de esta aplicación porque esta otra aplicación se va a romper, o tienes que buildear primero estas dos, es difícil. Y para eso creo que eso es lo más complicado, el tema cultural. Explicarle. Entonces tienes que hacerte, como decirlo, hacer tus mejores amigos, explicarlos, escucharlos, pero son prácticas que yo consideraría que lo más difícil es el tema cultural, porque lo técnico es algo que, bueno, ¿cómo configuro Kafka? Bueno, ¿cómo configuro OpenSearch? ¿Cómo configuro tal? Súper fácil, porque es un manual, es algo que ya sabes, ese es un tipo de base de datos, ese es un tipo de recurso de tal, de colas, ¿no? Pero el tema cultural, yo diría, porque son personas, entonces estás tratando de cambiar un mindset, y al tratar de cambiar un mindset, eso te toma tiempo. Yo en su momento, cuando empecé a cambiar cultura, yo he sufrido, o sea, yo decía, maldita sea, tal persona, ¿no? Entonces, pero es como que respiras y dices, ya, ¿cómo hago? Y entonces ahí te apoyas y preguntas, ¿y cómo lo haces? ¿Y qué sugieres? ¿Y qué te gustaría a ti? Me dicen, claro, pero ¿te has animado a preguntar a los desarrolladores qué les toma mucho tiempo? ¿Qué errores son muchos los que tienen? Ay, sí, es que no puedo reiniciar el servicio, siempre tengo que pedirle a los DevOps. Ok, se crea pipeline de reiniciar. Sí, siempre me sale esta alerta y yo lo que hago necesito borrar los pods. Bueno, se crea pipeline para borrar los pods, ¿no? Y así vamos. Entonces, es como una retroalimentación continua en donde lo escuchas, porque ahí también estás entrando en su cultura y entendiendo qué es lo que están mirando. Porque a veces ellos solo tienen pánico, o sea, entran en pánico porque algo deja de funcionar. Y dicen, no, está en rojito, rojito. Sí, está en rojito, pero tú es porque está iniciándose. Mira los logs y aquí ves. Si acá cuando ya inicia sigue en rojito, está mal, ok. Entonces, ese viene el tema cultural es muy difícil, pero ahí, si te topas con personas que son, no quiero cambiar nada, es como que es mucho más difícil. Y ahí la única solución es, vengan los managers de estas personas y le digan, ella es el líder o ellos son los DevOps. Ustedes van a hacer lo que ellos les están diciendo. Entonces, depende del tipo de persona. Justo eso estaba pensando, ¿no? Como si te toca esos casos de, hay personas que son a veces cascarrabias o hay personas que si tienen más edad que uno, dicen, ¿cómo me va a mandar él, no? ¿Qué es lo que está diciendo, no? ¿Te ha pasado así? Sí. Me pasó, yo cuando trabajé acá en Perú, una empresa de telecomunicaciones, yo era una junior, o sea, estamos hablando de alguien que practicaba, o sea, estudiaba en la universidad, estaba haciendo mis prácticas y me ponían como líder, no sé por qué, de mayores, o sea, estamos hablando de alguien de 20 en ese momento, con personas de 40, 50 años. Y habían algunos machistas o por tema de edad que me odiaban, ¿no? En el trabajo en tecnología es menor esos casos, mucho menor, pero me ha pasado que me retan en llamadas, ¿no? O sea,
Cuando estaba en el primer trabajo en tecnología, las llamadas eran por VoIP, ¿no? O sea, los teléfonos por internet. Ahora todo es Zoom, Webex, Teams. Pero me pasó que una vez me dijeron, bueno, tanto que sabes de Datadog en ese momento, ¿me puedes hacer acá cómo ver esta métrica? Y yo puse mi mute, ¿no? O sea, me muteé en la llamada. Y estaba... Porque yo soy muy directa, o sea, para llegar a este punto de comunicar asertivamente son años, ¿no? Años que la persona que es mi mentora y es mi amiga ahora, ¿no? Me dice, Caro, pero a ti te gusta esto, Caro, tú sueles ser tardón, avisa, cuando te quieren ya te consideran, te respetan y todo eso. Pero en ese momento yo tuve que mutearme y estaba así, y tenía 2 miembros de mi equipo que estaban, cuando empezamos recién, y yo dije, te lo puedo mostrar, sin problema, ¿no? Pero el propósito de esta reunión es tal cosa. Ahí yo tuve que calmarme toda la fuerza, es como que tratan de mostrar su poder, su control, tratando de ridiculizarte, ¿no? Y luego de la reunión, mi colega me dijo, Caro, ¿estás bien? Me dijo, me pareció pésimo lo que te hicieron, porque era como que, tanto que hablas, muéstrame, ¿no? Y se lo mostré, porque era como que no te creen capaz, y a veces es un tema cultural, países, ¿no? Un tema de países, porque yo trabajo con gente de diferentes partes del mundo, ¿no? Y luego dije, fui a hablar y dije, no me vuelven a hacer esto nunca más. Entonces hablé y me dijeron, Caro, no te va a volver a pasar. Hablaron entre ellos. Como que ya eso se lo encargué a mi manager de mi lado, diciendo, encárgate, que no vuelva a pasar, por favor, porque en verdad ya no sé qué he hecho para no decir nada, ¿no? Entonces, y otra vez, y lo peor es que otra vez me pasó, y fue cuando, es como cuando tú estás sola, controlas en un solo rol, en este caso DevOps. Era la única DevOps, en este caso esta chica, y parece que sintió competencia. En vez de verme como compañera y ver como... Se sintió amenazada, quizás. Se sintió amenazada, pero no me compartía nada. Pero para ese punto yo ya tenía bastante experiencia. No tenía nada de conocimiento de lo que hacían en el cliente, pero tenía experiencia. Entonces, por más que no me daba acceso y tanto, yo lo conseguí. Yo soy una persona que... Yo te toco puertas, ¿no? Entonces, ya, ¿te falta acceso a tal? Lo busco y lo encuentro. Yo llegué al cliente donde estábamos y usamos Teams, ¿no? Y me dijeron, Caro, todo bien, solo te aviso que acá no puedes cambiar la foto de perfil. Una cosa tan banal, ¿no? Y a mí me gusta solucionar problemas. Busqué, me tomé un día, 2 días. Listo, pongo mi foto. Le digo, iba a poner un perrito, un dibujo, ¿no? Me dijeron, Caro, ¿cómo vas a poner un perrito? Porque eso va a salir. Le dije, lo encontré, me dijeron, Caro, vamos meses acá nosotros y no sabíamos que podíamos hacer eso. Entonces, así como yo te consigo cosas, o sea, yo no sé, o sea, es como que soy muy curiosa, siempre digo. Me pasó con esta chica que ella pensaba, se sentía amenazada, entonces no me daba la información, pero yo la conseguía. Y en sus reuniones, que no me hacía caso, no me respondía chats, no me respondía llamadas, pero si venía un manager y hacía la reunión para las 2, ahí sí, me gritaba en plenas llamadas, ¿no? En una llamada dije, ya no la voy a aguantar, y le escribí al manager, le dije, yo no voy a aguantar esto, no voy a aguantar esto, no sé qué hacer. Y me dijo, te amo, terminando, y me dijo, Caro, tranquila, ella siempre suele hacer esto a las personas. Me dijo, ya me ha espantado otros DevOps. Me dijo, pero eran menos experimentados. Le dije, sí, pero encárgate tú. Pues ahí donde viene el tema de los líderes. El líder de ella tenía que decirle. Hasta que ya me dijo, Carolina es la líder. Líder DevOps. Ahí recién, ni siquiera empezó a hacerme caso. Es como que ya no empezó a hacer esos desplantes, ¿no? Es como que ya todos sabían que tenían que hacerme caso, ¿no? O especialmente si damos nuevas directrices o X cosas, nuevos cambios. Pero ahí el tema cultural es muy difícil porque esas personas son una piedra y te hacen que todos los demás sigan esa forma de trabajar y no avancen junto con el cambio, o sea, que no se adapten y eso. Entonces, ¿qué tipo de perfil tú crees que están buscando las empresas actualmente cuando están buscando a un profesional de DevOps, un DevOps Engineer? Buscan a alguien comunicativo, buscan a alguien que tenga facilidad para crearte automatizaciones o soluciones, ¿no? No me estoy refiriendo hay una diferencia con el arquitecto,
¿no? Un arquitecto te hace la solución completa, con tal base de datos, con tal cola, con tal... No, soluciones en el sentido, tengo tal problema, hazlo. ¿Qué otro skill set buscan? Alguien con aprendizaje continuo. O sea, con la facilidad y la rapidez que cambian las herramientas, tenemos que adaptarnos tan rápido a la nueva versión de Helm, a la nueva versión de Terraform, al nuevo servicio tal, al nuevo servicio de test para infra. Entonces tenemos que, eso es lo que se busca, alguien que tenga el skill set de aprender, porque si no, todas las cosas se van volviendo obsoletas. Yo vi Ansible, hasta ahora hace menos de un mes alguien me preguntó, ¿y por qué no ves Ansible? Cuando fue el KCD, que fue hace una semana, dijeron, ¿y qué opinas de Ansible? Le digo, sí, me servía, pero ahora no me sirve, ¿no? Entonces me sirve más Terraform, donde lo automatizas y tanta cosa, pero me servía cuando usaba on-prem, ¿no? Yo he trabajado con on-prem. Pero a ciertas soluciones customizables, como de Red Hat o algo, sirve Ansible, ¿no? Va a depender el caso, ¿no? Pero es como que esos 3, 4 skills que he mencionado son importantes y son los que se buscan. Muy aparte del conocimiento técnico. El técnico, yo sé que hay muchas herramientas, pero lo que siempre veo es agrúpalos en categorías. Cloud, provider, herramientas de IAC, pipelines y monitoreo, ¿no? Esas son las 4 categorías, digámosle, ¿no? Ahí hay lo que es contenedores, porque eso ahora todo se usa. O serverless, contenedores, Kubernetes, no sé, en cualquier proveedor, ¿no? Y a nivel de certificaciones, ¿qué tan importantes crees que son? Son importantes, sí. Yo diría que son muy útiles en el sentido de cuando trabajas en el sector público, con el Estado. Para las empresas, yo conozco muchas personas que dicen que con tal certificación las llamaron en puestos de trabajo, con la más básica incluso, Cloud Practitioner. Es como que te sirve, te ayuda, especialmente los que están tratando de entrar en este rubro, es muy útil las certificaciones. Te posiciona, lo pones en LinkedIn y te empiezan a llamar. Tengo varios colegas que me dijeron que hicieron certificación y le empezaron a llamar, ¿no? Para avanzar en la carrera te ayuda a validar lo que vas aprendiendo, pero no necesariamente está alineado que, ok, tengo tal certificación y sé un montón, porque hay muchas personas que saben dar exámenes, que saben, sí, pero a la hora de la hora, en la práctica y todo eso no dice a ciencia cierta que tú en sí tienes esa experiencia. La experiencia es la que muestras, la que aplicas, porque a veces incluso me dicen, Caro, hay que hacer tal cosa, y yo le digo, sí, pero en el sentido me dicen, pero tal persona tiene 5 certificaciones, y yo le digo, ya, bueno, ponla en práctica. O a veces me dicen, Caro, tú tienes certificación, y das muchas charlas, ¿no? Puedes poner esto en práctica y tal cosa. Y yo le digo, sí, y hay gente que tiene las 10 certificaciones o más, pero no significa mucho. Entonces yo digo que es a la par. Yo sé que ahora con la inteligencia artificial están tratando de hacerlo más laboratorios, porque por ejemplo, las certificaciones de ciberseguridad, que no es mi rubro, es laboratorio, o sea, todo es laboratorio, no es como el examen de marcar y tanto, ¿no? Ahí sí se podría decir, ¿no? Pero no es directamente proporcional. Te ayuda a entrar al sector, te ayuda a entrar al rol y valida tu conocimiento, pero no necesariamente van a decir, ya tienes 6 certificaciones en tal nube o en tal proveedor o tal, y te va a potenciar, te va a posicionar, sí, y te ayuda, te abre oportunidades, pero es a la par con la experiencia y con la práctica, la experiencia práctica, mejor dicho. Mencionaste un tema muy importante ahora, la IA, la inteligencia artificial. ¿Usas alguna herramienta en particular? ¿Algo que puedas compartir? Sí, uso pivoteo, digamos. No me ayuda al 100%, pero me ayuda con Copilot de GitHub. Okay. Y a veces uso ChatGPT, ¿no? Especialmente cuando... Mayormente, esa sería la sección lo que callamos los DevOps. Tenemos muchos problemas, errores que no siempre tenemos la respuesta. No vamos a saber cuál es el error o cuál, pero al menos te da idea. Entonces tú al tener esa respuesta y tú decir, puede ser esto, a veces te da 3, 4 opciones y te dice, prueba esto, entonces voy descartando. A veces me hace perder el tiempo, pero a veces sí me es útil. O a veces quiero crear un script y digo, sí, pero necesito filtrar tal cosa y el script está en shell. Entonces ahí me ayuda, me ahorra el tiempo, ¿no?
Entonces, el que más uso para el trabajo es Copilot. Estoy probando ahorita el Amazon Q Developer, el terminal, está muy interesante. O sea, la versión que sacaron creo que en el reInvent estuvo muy buena y recién lo he probado, está más dinámico. He probado la versión de terminal, pero el que me gusta es el Copilot porque está integrado con la IDE. Yo uso Visual Studio Code y claro, mayormente es como que está diseñado para decir o identificar en qué hoja, en qué archivo estás parada, pero a veces le pregunto cosas específicas, ¿no? Necesito ver, tengo mis nodos tal, tengo tal problema, y le doy el contexto y ahí como que me da más ideas. Le digo, pero considera esto, o a veces te dice, si no le pones mucho contexto, como que te da algo muy general, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde me ayuda mayormente para el troubleshooting. Me acorta el tiempo de encontrar comandos, de encontrar que no hay forma de que yo me sepa todos los comandos. Para eso lo uso mayormente. Ya no sueles abrir Stack Overflow. Sí. O quizás ahí de vez en cuando. Ya no mucho, pero sabes que yo tengo mi perfil en Stack Overflow y no sé qué nivel tengo que puedo hacer más cosas, o sea, y unas veces me llegó oferta de trabajo por Stack Overflow. Interesante. Sí, Stack Overflow no lo uso mucho porque a no ser, ya no busco mucho, pero me gustaba la forma de validar, o sea, no tenía que sufrir tanto. Por ejemplo, hace unos 3 días me mostraban el error de un GitHub Action, ¿no? Estaba deprecada una función y decía la versión B2 de Download Artifact, creo, deprecada, ¿no? ¿Y qué hago? Versión 3. Entonces entras a la página o buscas en Google y te manda el GitHub. Que no todas las IAs te hacen eso. No todas te dan links. A no ser que le pongas puntualmente, dame links y tanta cosa, sí. Pero si tú buscas el error, es que eso es lo que siempre nos ayudaba el troubleshooting. Tú ponías y yo me iba a Stack Overflow y te decía, este error me pasó en tal lugar. Y bastante gente le ponía manito arriba. Entonces eso me ayudaba, decía, ya este puede ser. Pero a veces cuando ya no me lo da la herramienta, que en este caso la IA, voy a Google. Pero no necesariamente voy a Stack Overflow. Porque eso era mucha ayuda, pero ahora quien retiene o quien filtra esas búsquedas, por decirlo así, es el chat, ¿no? Sí, correcto. Ha cambiado totalmente esa parte, sí. Y, por ejemplo, ¿cómo controlas esa parte de la fuga de datos? O sea, justo estás poniendo tu consulta a la IA. No sé cómo manejan esa política de que los datos de la empresa no se filtren ahí mientras estás buscando. Justo por eso. O sea, yo sé que hay varias herramientas, muchísimas herramientas, pero lo que tenemos permitido ahorita es, en un lado tenemos de cliente, Copilot, en la empresa nos permite el ChatGPT, pero el ChatGPT de la empresa, ¿no? Entonces, es que justo eso es lo más importante. Es más, el Amazon Q Developer creo que tiene hace unos meses recién que lo permiten, porque el equipo de ciberseguridad te dice qué está permitido y qué no. Entonces, pueden haber más herramientas como Cloud, como varias, ¿no? Pero ahí yo lo uso de forma personal, ¿no? Ahí yo lo uso, he usado DeepSeek, ¿no? Pero de la empresa es como que ellos definen cuáles son las aplicaciones permitidas o no, y entre esas está Copilot, ¿no? Yo sé que hay muchas más y que uno puede crear y tanta cosa, y yo sé que la empresa incluso debe estar creando herramientas internas, porque justo es eso, quieren controlar la información. Pero a veces eso es algo controversial, porque te dicen, pero esta herramienta te asegura que no comparte y tal cosa, si es que para algo de empresas, ¿no? Pero eso ya es decisión del área de seguridad, ¿no? Carolina, hemos visto tu perfil en LinkedIn y vemos que sueles hacer muchas charlas, asistir a comunidades constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva para hacer ese tipo de eventos? Sí, empecé creo que a dar charlas en el 2019, previo a pandemia. Yo ya formaba previo a parte de comunidades de AWS, de Mujeres en Tecnología, que es Women in Technology Perú y así varias. Y en un momento alguien quiere hablar de algo, y dio temas, ¿no? Dijo monitoreo, y yo estaba en un grupo de Telegram, y yo dije y esa persona que dijo, quien quiere hablar, fue Carlos Cortés. Yo no lo conocía en ese momento. Y dije y él me escribió aparte. Me dijo, hola Carolina, voy a hacer un evento, el primer Community Day, que fue en 2019 en la PUC. Y yo le dije, sí. Me dijo, dijiste que quieres hablar de monitoreo.
te puedo sugerir temas, ¿no? Para ese momento no existía nada de IA, ¿no? Y él me sugirió temas, yo le dije, te puedo hablar. Creo que hablé sobre monitoreo, sobre cómo hacer troubleshooting con New Relic y tanta cosa. O creo que fue con herramientas de AWS, ¿no? Porque a veces, dependiendo del evento, te piden que hables o resaltes sus herramientas, ¿no? A mí fue como que yo ya venía siendo voluntaria de Women in Technology Perú, ¿no? Y siempre me ha gustado ayudar. En un momento dije, bueno, puedo ayudar. No solamente hacía... Mi mamá le gusta ayudar mucho a personas, ¿no? En Piura. Yo soy de Piura, ¿no? Entonces dije, pero no necesariamente tengo que ayudar con cosas, o con fiestas, o con Navidad. Hacíamos chocolatadas, ¿no? Y un momento que hacíamos todos los años. Puedo hacerlo con acción, así. Siempre me gustó ese de ayudar, voluntariado, ¿no? Entonces dije, pero también puedo hacerlo con conocimiento, ¿no? Entonces cuando fue eso y justo salió que iban a hacer un evento, creo que era el primer evento que hicieron de AWS en Perú, ¿no? Y esa fue la primera vez. Y ahí nomás, al mes siguiente, hicieron otro evento y me dijeron, claro, te queremos invitar, ¿no? Y es como, lo que me motiva más que nada es yo ayudo, o sea, en mi cabeza estoy ayudando a las personas y es conocimiento que yo estoy compartiendo, porque muchas veces yo decía, ¿en qué momento puedo empezar a hablar o puedo compartir lo que ya sé? Porque uno dice, no, todavía me falta un montón, o uno tiene en su mente que tiene que tener una maestría o algo, unos estudios más avanzados. Y no, porque lo que ya estamos haciendo, yo para ese momento ya tenía como 4 años como DevOps, digámosle, o digámosle como 3 años como DevOps y lo otro como sysadmin, ¿no? Y dije, pero puedo compartir, ¿no? Entonces así fue. Las charlas generalmente, como son eventos gratuitos, todo es gratis. O sea, yo voy, lo único que haces cuando eres speaker, te dan algunas cosas de más, ¿no? Te dan regalitos, ese tipo de cosas. Entonces lo que me motiva a mí es el compartir el conocimiento, porque si bien yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y redes, y el rubro, al salir me di cuenta que era más para operadoras, es como que este rubro de tecnología te abre muchas posibilidades. Te abre poder trabajar de casa, yo me he mudado a Uruguay, ¿no? Y esa facilidad creo que otras personas, otras amistades, familiares, lo que hacen para mudarse de país, hacen una maestría. En tecnología no tienes que hacer eso, ¿no? Entonces, trato de compartir que esa posibilidad, si está en las posibilidades, alguien que tenga una laptop, que tenga internet y que tenga tiempo libre, lo puede hacer, ¿no? Entonces, comparte ese conocimiento más que nada por ayudar y digo, bueno, así como tengo tiempo libre lo puedo distribuir vida personal y compartir. Antes lo hacía más, ahora es como que hago 2 o 3 eventos al año, pero formo parte de comunidades. Por ejemplo, ahorita colidero la comunidad AWS Gears Uruguay en Montevideo, lo hago con Denise Landau y somos 4 voluntarios en total. Y esa es mi forma de contribuir. Entonces, cuando doy a charla, digo, bueno, puedo hablar de esto, ¿no? A veces vienen directamente y me invitan, o a veces es como que comparten en los chats de comunidad, mayormente son WhatsApp, y dicen, hay un call for speakers. Call for speakers, aplica para ser speaker, y bueno, y a veces también mi motivación es entradas gratis o beneficios, ¿no? Por ejemplo, tengo que admitir que había unos eventos que postulé solo porque me atrajo que uno podía viajar a dar una charla y solo por ser speaker, ¿no? Entonces, y eso yo decía, ¿cómo se hace siendo speakers? Pero yo, cuando empezó todo este movimiento de hacer charlas en la comunidad, reunirse, hacer meetups, me gustó porque yo fui inicialmente como asistente y me gustó esa dinámica, entonces eso es lo que yo trato de retribuir un poco, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo seleccionas los temas? No sé, ¿cómo te guías para salir? Este es el tema que tengo que hablar en esta charla. Es como que me pongo a ver los últimos 6 meses que puedo decir o algo que no he repetido. Ya no he contado la cantidad de charlas que he dado desde el inicio hasta la fecha, pero ahora, desde que alguien me sugirió, porque no es solamente lo que vas a hablar. Si voy a hablar de Terraform, no voy a decir Terraform, ¿no? Tienes que ser un nombre vendedor, un nombre atractivo, porque si no la gente se aburre y también hay que pensar en el nivel. ¿Quién va a ser el público? ¿Va a ser nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado, ¿no? Ahora yo me ayudo con
con herramientas como ChatGPT para que me dé temas. Una vez un colega me dijo, claro, pero ponle un nombre vendedor. Por ejemplo, cuando fue el AOLS Conf, la primera vez, me invitó Carlos Andrés Cervantes con un año de anticipación. Me dijo, claro, voy a hacer este evento, va a ser súper grande, quiero que seas una de las keynotes, éramos 6, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿puedo hablar de estos temas? Como que las personas organizadoras, cuando te invitan así, tú les sugieres temas y te dicen, mira, quiero que hablamos estos, ¿no? Entonces, en base a esos temas, me ayudo con ChatGPT a hacer un nombre atractivo y todo eso, pero a veces, muchas veces, los organizadores te dicen, estos son los temas que vas a hablar, o sea, los que queremos. Estos son los 6 tópicos, tú ve qué hablas, ¿no? Y uno postula y da, pero me ayudo mucho ahora con los nombres con ChatGPT, ¿no? Entonces yo sé que quiero hablar, especialmente me baso en lo que he visto en los últimos 6 meses, o a veces es un problema, o a veces es algo que recién he visto, que recién he aprendido. Entonces esos son los factores que yo considero. Y en este mundo de los speakers, en general, ¿tienes algún mentor o alguien que admires en lo profesional? Tengo una mentora, que es Lore Prado. Ella me ayudó mucho, ella está en la misma empresa donde estoy yo. Ella me ha ayudado mucho el crecimiento. Ella tiene un seniority más que yo, pero yo diría que tiene más experiencia que yo. Cuando tengo dudas, no como mentora para speaker, ¿no? O sea, es más, ahorita que preguntas, no me pongo a... No he tenido ninguna mentora que es o mentor como speaker. Los únicos o los que hacen como mentores son los organizadores en su mayoría de veces. Por ejemplo, la primera vez que fue el evento que fui a dar una charla fue Carlos Cortés. Me dijo, no, tú tranqui, es como que te tranquilizan y todo eso, pero no es como una guía específica, como que te acompaño o algo. No le he tenido más que ese apoyo que siempre me dan y es como que se toman el tiempo, te aclaran dudas, pero más que eso no, o sea, generalmente uno suele no contar, tengo miedo o estoy en duda, entonces yo trato de crear ese espacio seguro para que alguien, mayormente me vienen a decir a mí, pero yo no voy y digo, o sea, es como que ofrezco esa ayuda, no me la dan a mí, pero es porque no la pido, ¿no? Pero yo sé que con Lore, cuando tengo alguna duda o ayuda, ella me sugiere, ella me ayuda, ella se toma el tiempo, ya sea que estamos en diferentes lugares o no, si estamos en la misma ciudad, porque ella vive también en Montevideo, nos juntamos y me ayuda con dudas que tengo, pero para speaker, no tengo, pero a veces me ayudo con colegas, ¿no? Por ejemplo, justo lo que les estaba mencionando de Rox, ella da muchas charlas, ¿no? O a veces hablo con Eli Fuentes, ¿no? Eli Fuentes es venezolana, ahora, bueno, vive en Chile, ahora vive en San Francisco, Estados Unidos. Nos apoyamos como que, ¿cómo haces eso? ¿Y qué sugieres esto? Entonces, entre las que ya tienen experiencia, nos ayudamos. ¿Y cómo haces esto? Entonces, es como que hay esa red de apoyo y pregunto, ¿y cómo llegaste a hacer eso? Por ejemplo, cuando hicieron este evento súper grande que es el AOLS Conf, creo que este año no lo van a hacer, pero le pregunté a André cómo lo hacían, cómo hacían el tema de sponsors. Entonces, para el tema de speakers, es como las otras chicas o chicos que son speakers, les pregunto cómo hacen específico, cómo llegan, cómo planifican el tema. Pero es similarmente, a veces el evento ya te pone los parámetros, ¿no? Te dice, queremos hablar de estos tópicos. Por ejemplo, Nerdearla también puso lo mismo, queremos hablar de tales tópicos. Y tú te adaptas a esos tópicos. Igualito el GitHub Universe, el Reinvent, ¿no? Yo fui speaker el año pasado al Reinvent, primera vez en el Reinvent, y ya te ponen como, estas son las categorías, ¿no? Entonces tú tienes que ponerle algo, sugerirle lo que tú quisieras hablar, ¿no? Y a nivel de algún libro, no sé, un libro de temática de superación, un libro profesional, alguno que sientes que haya impactado notablemente en tu carrera, algo que podríamos recomendar. Sí, hay uno que yo diría que son 2 libros, el de Los hábitos atómicos y Los 5 hábitos de las personas altamente efectivas. Es como que me cambió un poco la forma de pensar. Por ejemplo, el de hábitos atómicos te dice cómo crear un hábito y tanta cosa, te explica cómo hacerlo, cómo ponerlo en papel y hacerlo, ¿no? Como Los 5 hábitos de las personas altamente efectivas. Hay una de las cosas que uno a veces, en vez de estarse quejando, es como que pasas de alguien que se queja a alguien que hace. Empezar a resolver los problemas de otros, a enfocarte primero en los tuyos, y si alguien quiere ayuda te lo va a decir, ¿no?
Entonces, esos dos libros creo que me cambiaron un poco la forma de pensar. Yo no soy particularmente de leer, pero esto lo he empezado a leer hace unos, o sea, estos libros los he leído hace unos 2 años, ¿no? El hábitos atómicos recién no lo he terminado porque estaba buscando generar hábitos, dejar algunos hábitos y tanta cosa. Muy buen libro ese. Sí, sí, pero te cambia un poco la forma de pensar, porque dices, por ejemplo, un dato curioso de ese libro es, si quieres hacer algo, hazlo en los 3 segundos, porque si no, porque ahí empiezas en automático. Si te quedas a pensar, ya no lo haces, ¿no? Entonces, y así hay algunas cosas, hazlo difícil cuando algo quieres dejar de hacer, ¿no? Pero esos libros son buenos y a veces uno dice pospone, ¿no? Prefieres ver la película, prefieres ver la serie, prefieres jugar o prefieres otra cosa, que está bien, ¿no? No hay que juzgar porque cada uno tiene sus etapas y tanta cosa, pero siento que esos libros te van a ayudar a cambiar de perspectiva y a empezar a hacer, porque a veces dices, no, pero no tengo la información. Entonces, a veces nos pasa, y veo eso mucho en comunidades, en personas del sector de tecnología, y es como, ¿y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Y ahora yo diría, no es aceptable porque tenemos la IA, ¿no? Pero también es el esfuerzo de nosotros, el esfuerzo que nosotros hacemos para obtener esa información. Si alguien te da una pizca, no sé, un pedacito, una pista, trata de explorar un poco más. Entonces, esos libros como que te empujan a darte un shot de realidad, digamos, ¿no? Carolina, ¿cómo nació tu vínculo con la comunidad Women in Technology en Perú? Mi vínculo nació entre el 2018 y el 2019, que yo asistí a una meetup en Women in Technology. Lo publicaban en meetup.com, ¿no? Y me gustó la dinámica. Era un evento hecho por mujeres, no necesariamente para mujeres, pero le daban preferencia a las mujeres. Y hablaban de diversos temas, habilidades blandas, desarrollo, diferentes temas, datos, ¿no? Entonces fui a 2, creo, o fui a la primera y pregunté cómo podía ayudar, justo relacionado a lo que decía que me gustaba contribuir. Y me sumé como voluntaria, y como voluntaria hacía como, no sé, asistencia, digámosle, o ver que hacíamos unas actividades como feedback al terminar el evento. Logística quizás, ¿no? Logística, ¿no? Si lo ves, esas son las tareas que se piden en su mayoría. ¿No? Mi vínculo inició ahí y luego seguí como voluntaria, ¿no? Y en un momento me dijeron, Caro, queremos que seas la líder de media. Y yo no sabía nada, y me dijeron, no, todo está en Canva, las personas que han estado antes ya habían hecho plantillas, sí, pero no sé mucho, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, en el camino lo pudimos hacer porque era como crear eventos, trabajar con son 3 equipos, eran 3 equipos, media, website y eventos, meetups, digámosle. Y éramos en total 8 personas o menos, ¿no? Y como es un voluntariado, lo hacemos, es como que nos comprometíamos una cantidad de horas semanal, digámosle, y entregábamos eso. Me gustó la forma en la que se mantiene la comunidad y la forma en la que lo usan como un espacio seguro, para hablar de oportunidades laborales, para hablar de posiciones, para hablar de experiencias. Llegó un momento en donde hacíamos las meetups y no sé si es tema cultural de Perú, porque en Uruguay al menos no me pasa eso, pero es que van solo si es que hay comida. Puede ser. O si es que les vas a dar algo. Y hay algo muy, yo diría que muy cultural, que acá en Perú te piden constancia de asistencia. ¿Sí? ¿Me vas a dar constancia de asistencia? Sí, he escuchado en algunos casos que preguntan eso, sí. Nos van a enviar la constancia de asistencia y yo, te llevas todo el conocimiento, les digo, ¿no? Entonces, pero viene el tema de que acá estamos muy acostumbrados a las diplomas, a las constancias, para poner en el LinkedIn o en el CV, no sé. Entonces, todo eso a veces lo hacíamos para cursitos que hacíamos, ¿no? Pero era logística. Y bueno, el tiempo avanza, justo estábamos buscando personas que quieran ser voluntarias, porque tenemos algunas, pero no tenemos estos equipos completos, ¿no? Entonces, y como dice, la edad avanza
y las responsabilidades vienen ahí más. No decir de hijos, no decir responsabilidades ahí, pero el trabajo se vuelve más complejo. O sea, yo antes trabajando me veía películas enteras. Trabajaba hasta las 3 de la tarde, hasta las 2 de la tarde y luego estaba solo en el chat. Ahora no puedo hacer eso. Yo quisiera volver a ese momento, pero no puedo hacer eso porque las reuniones que tengo, que a veces no se planifican o a veces salen cosas, hay que hacer cosas nuevas, no tengo esa libertad actualmente, ¿no? Entonces se me complica un poco más y ya no puedo compartir el tiempo que tenía antes. Y justo yo he venido preguntando porque todos los eventos que son gratuitos son posibles con voluntarios, ¿no? Si no hay voluntarios no sería sostenible porque o te cobrarían entrada y con eso ya pagan a personas, ¿no? Pero esto es una comunidad sin fines de lucro que se creó hace 12 años. No me acuerdo exactamente el año, pero sí lleva más de 12 años, ¿no? Es una comunidad que se creó, la historia de WIT Perú es que se creó con un grant, o sea, con una beca que dieron Anita Bjork, la organización, y con esa beca se les llevó clases de Python a Chachapoyas, ¿no? Y desde ahí dijeron, bueno, si podemos hacer esto, donde nosotros donamos nuestro conocimiento y nos brindan todo esto, el transporte, todo, hagámoslo, ¿no? Entonces, desde ahí las fundadoras lo iniciaron. Son 3 fundadoras. 2 de ellas una está en Estados Unidos, otra está en Chile y la otra está acá. Y ella ha mantenido, que es Rosa, ha mantenido la comunidad, pero ya no hay mucho. Entonces, creo que publicamos, pero estamos buscando como voluntarias para que se mantenga. O sea, el grupo, la comunidad sigue, el espacio sigue ahí, pero eventos no hemos generado. Compartimos los eventos que tenemos, que hay en Perú, que hay oportunidades de becas internacionales o que pueden aplicar, pero no nos dan las manos actualmente y eso es lo que estábamos buscando, voluntarias para la comunidad y en WIT Perú. ¿Y cómo crees que este tipo de eventos genera un impacto en las mujeres específicamente que se dedican a tecnología o que quieren dedicarse a la tecnología? Las ayuda, muchas veces va a pasar, yo diría que en general con las personas tímidas, pero a veces las mujeres se guardan la opinión o dudan mucho de ellas mismas. Yo misma te estoy contando que yo no me creía apta para compartir y ahí me explicaron, me ayudaron y me dijeron, pero chicas, entiendan que lo que ustedes saben, por más que yo esté en tecnología, no lo sé yo. Te aclaran esas dudas, ¿no? Porque una está ya en desventaja, por así decirlo. Son ideas, son pensamientos y que ahí hablando dicen, estoy buscando trabajo, recién me estoy pasando. Y a veces son casos de éxito de algunas personas que vienen y te dicen gracias porque gracias al taller de Python que hiciste me metí a estudiar de frente Python, dejé tal cosa, cambié de carrera y ahora estoy trabajando en tal lugar y yo puedo mantener a mi familia, ¿no? Una de la comunidad que se hizo voluntaria en pandemia cambió a ser UX, ¿no? O sea, estaba en el camino de cambiar a ser UX. Ella venía de otra profesión de Venezuela y se puso a aprender, se metió a los talleres que dábamos en WIT Perú y consiguió su trabajo como UX designer y luego cambió. Y entonces, porque no solamente es entrenamiento técnico el que dábamos, ¿no? También dábamos charlas de habilidades blandas, ¿no? Cómo mejorar tu marca personal, cómo mejorar tu CV, cómo presentarte entrevistas, ¿no? Entonces, y es como sacarle la información por cucharitas. Y eso sucede mucho en estos espacios, ¿no? Es como que en las meetups, especialmente las presenciales, ya se hablaba lo que se iba a hablar, y al final o en el coffee break, ¿no? Ahí decía, ¿y tú qué haces? Y tú eres nueva en la comunidad y cuéntanos. Entonces cada una tenía su propia historia que no se animan a contar, ¿no? Algunas te dicen, sí, es que estoy tratando de aprender, o soy estudiante, o estoy tratando de cambiar de carrera, me estoy preparando, y esas historias las vas encontrando, pero tienen mucho el miedo o no se creen capaces, ¿no? O dicen, me pasa esto, mi trabajo me ha votado por esto, o el tema del salario, ¿no? El tema del salario creo que en su mayoría para los hombres, ellos generalmente, ustedes negocian mejor, ¿no? Es como que yo quiero tal base salarial o tal, ¿no? A veces como es un tema muy tabú, especialmente en Perú, y pueden ser 2 personas de la misma posición, el mismo nivel, y ganan menos, ¿no? Entonces, el hablar de esos temas como que muestras que puedes decir, sí, me ofrecieron esto, estoy ganando esto, debería ganar más. Una vez me acuerdo que hablé sobre
salarios. Y todas se quedaron así con los ojos abiertos. Me dijeron, Caro, gracias por hablar. Y les dije, junior, semi-senior, senior. Y va a depender mucho del origen, del tamaño de la empresa, ¿no? Y es como, uy, estoy ganando menos. ¿Y qué puedo hacer? Entonces, esas opiniones o preguntas no te las dan en cualquier lugar. Claro. Entonces, en esos espacios seguros, sí se lo dicen. Entonces dices, y a veces solo puede ser una persona, ¿no? Y esa persona ya como que se le abrieron los ojos y no sabía qué podía hacer. Pero no te lo dice en ese momento, te lo dice mucho después y te dice, por esa opinión, logré esto. ¿No? Y a veces ha habido personas que nos escriben y me dicen, una chica, no me acuerdo su nombre, que nos escribió, me dijo, chica, gracias al taller de Python dejé mi carrera de ingeniería económica, en la uni estudiaba, creo. Dejé mi carrera de ingeniería económica y gracias a esto, hoy en pandemia nos escribió, puedo mantener a mi familia, estoy trabajando como de Python developer, ¿no? Entonces, a veces no medimos mucho el impacto y eso creo que ha sido lo más difícil porque no somos expertos en marketing, no somos eso. Llegamos a tener una experta en community manager que es la que se encarga ahorita, pero nos falta como alguien, líderes, como para que orquesten estos, ¿cómo se llama? Estos equipos y continuar la misma fuerza, los mismos eventos que teníamos antes, porque en sí, cuando se hizo la comunidad o la misión, fue visibilizarlas. Entonces, no era que hacíamos el evento o un evento porque queríamos, sino era buscar expertas en ciberseguridad, buscar expertas en datos, buscar expertas porque esa era parte de la misión, ¿no? Mostrarlas, pero también mejorarlas, ayudarlas a que haya más exponentes en tecnología, mujeres en tecnología, ¿no? Porque siempre hemos visto la diferencia, ¿no? Que son pocas. Pero si tú, cuando una vez hicimos un directorio, lo hicimos creo que hace 5 años, habían varios, y no solo son en Lima, ¿no? Son en diferentes partes del país. Pero eso no se muestra, no hay datos, y para hacer eso hay que generar datos, ¿no? Entonces, ese es el impacto de la comunidad. ¿Qué hacemos, no? Y, por ejemplo, yo ya me hago una idea más o menos de los temas que tratan, ¿no? Cloud, Python, también temas de habilidades blandas. Pero podrías dar una pequeña lista quizás a los que están interesados en participar en esta comunidad. ¿De qué temas suelen abordar? Los más comunes son los de Python, en un momento hablamos de serverless, una vez hablamos de datos. Han habido diferentes temas, pero los últimos 12 meses no hemos hecho charlas, ¿no? Pero hemos hablado de ciberseguridad, ahorita que me acuerdo un nombre, los 10 errores más top, o sea, más frecuentes en OWASP, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una vez yo hablé sobre cómo empezar en DevOps de cero, por así decirlo, skill sets, o sea, ideas básicas para estudiar, ¿no? Para empezarse. Mayormente eran introductorias, digámosle así, pero avanzadas, cuando era algo avanzado, era una clase ya más a largo plazo. Una vez explicamos, por ejemplo, cuando fue pandemia, explicamos cómo analizar la data, porque la data se exponía, ¿no? Cómo mostrarla y cómo usarla. Una vez explicamos sobre cómo certificarse en una certificación no era PMBOK, pero algo de Agile, ¿no? Entonces, cuando hay estas oportunidades, como que las acompañamos. Es como que si hay una oportunidad, no necesariamente tiene que ser una charla, a veces es como, chicas, voy a hacer esto, quieren que hagamos como un grupo de estudio, ok, lo hacemos, ¿no? Va a haber esta beca, quieren que las ayudemos, por ejemplo, ahorita acaba de terminar la beca que te brinda pasajes, estadía, entrada para el Reinvent, cerró creo que hace una semana, y dijimos, ¿quién quiere apoyo? Entonces lo que hicieron algunas comunidades fue entrevistar a las personas para que la gente se anima. Porque lo que pasa con las mujeres en su mayoría, o tal vez puede ser en general con las personas tímidas, es que ni siquiera aplican, ¿no? Entonces ya ahí estás con el no, o sea, siempre tenemos el no, pero si no aplicas, ¿cómo vas a tener la posibilidad, ¿no? Entonces las acompañamos en ese sentido. Y en esa misma línea, yo sé que quizás hay personas que son un poco tímidas o que quizás están dudando en cómo participar o unirse a ese tipo de comunidades, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a esas personas que quieren unirse a este tipo de comunidades pero no saben cómo empezar o están dudándolas? Ahí, a lo mejor están ahí. Las comunidades son hechas para nosotros, personas que quieren aprender, ¿no? En su mayoría de veces, yo he visto creo que el 90% de las comunidades, si hablamos de comunidades, están en meetup.com o están en LinkedIn, la mayoría están en meetup.com.
te registras, nomás te registras. Si es la primera vez, no hay problema, porque solamente vas, algunos solo escuchan, tal vez en la segunda mitad preguntan, pero yo siempre digo aprovechen los networking. Y dicen, ¿y qué hacen aquí? Y siempre se hablan de estos temas, puedes preguntar, ¿no? Porque esa es la parte más, más aprovechable, diría, porque vas a enterarte. Entonces no tienes, puede ser de otro sector, puede ser fuera de tecnología o puede estar en tecnología, pero no ese tópico. Ahorita hablan mucho de IA, otra hablan de mucho de MSP, de X cosas, ¿no? Pero vas y escuchas, porque a veces hay comunidades de desarrollo como enfocadas en Android, enfocadas en iOS, enfocadas en Node, enfocadas en Notion, ¿no? Hay tantas comunidades, pero los eventos son gratuitos, ¿no? Entonces, puedes ir para ver qué tal, te interesa, no te interesa, y ahí mismo en la parte de networking, en su mayoría lo hacen al final, pero puede, no sé, depende de la comunidad. Y lo bueno no es tanto pensar que te van a regalar, porque a veces algunas comunidades regalan cositas, ¿no? Sino es que te vas a llevar de eso, ¿no? Y es como que estás aprovechando esa hora, 2 horas o a veces 3 horas, en donde vas a obtener conocimiento y tienes la opción, es como si fuera una persona, un maestro, una maestra que te está explicando, entonces puedes preguntarle directamente, pero no tienes por qué tener el miedo, porque solamente asistes como registrarte. No sé si algunos tienen más confianza cuando pagan, ¿no? Es como cuando pagan, ahí sí van, asisten, pero cuando es gratuito, se registran pero no van. Sí, sí, sí ha pasado también. A veces hemos hecho webinars por internet gratuitos, se registran 140 y se conectan 40. Sí, 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 el pasa. ratio es muy... Y hablando de eso, una vez en un evento de comunidad adolescente de mujeres en Brasil, lo que hicieron es cobrar algo así como 5 soles, ¿no? Pero como esos eventos son gratuitos, o sea, tenemos un agreement que no debe ser cobrado nada, lo que se hizo, solo se cobró eso, pero se le donó a una empresa, se le donó a un non-profit, ¿no? Una organización sin fines de lucro. Entonces, pero con esos 5 soles, que, o sea, te doy la semejanza, la gente decía, yo he pagado 5 soles. Y fue. Entonces, fue como un ratio de casi el 100% de que fueron. Pero cuando no, cuando dicen es algo que me regalan, no, no voy a ir. Entonces, no entiendo por qué, pero es conocimiento el que se están llevando, ¿no? Entonces, deberían aprovechar, más si es gratuito, ir, disfrutarlo, porque en su mayoría de veces, a veces, yo misma tengo miedo, porque a veces hicieron una comunidad en Uruguay, creo que también han hecho acá en Lima, que se llama Tribu. Hicieron como para, en general, no era como developers, DevOps, no, general, tecnología. Gente en tecnología que quiere hablar, que tiene que tener espacios para conversar sobre esto. Lo hicieron y dijeron, bueno, nos vamos a reunir en tal lugar. Y yo fui, no conocía a nadie. O sea, considerando que era el primer año que yo me había mudado a Montevideo, pero fui nomás, fui con miedo y ahí algunos, generalmente los que organizan estos eventos, abren conversaciones, abren tópicos, y tú, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? Cuéntanos, ¿cómo nos encontraste? Es así, y ahí uno se va soltando, ¿no? Entonces, anda con miedo, o sea, decirte que vas a perder el miedo sería mentirte. Anda con miedo, pero anda, asiste, pregunta, es lo que yo diría. Perfecto. Carolina, yo tengo aquí unas preguntas que nos envía la comunidad a través de las redes sociales, preguntas del enfoque técnico, especialmente de tu área, ¿no? De DevOps. Y bueno, te voy a preguntar aquí, la primera menciona, ¿qué prácticas recomiendas para gestionar entornos como desarrollo, staging, producción, QA y no morir en el intento? Bueno, hay varias, pero si lo resumo, es nada manual. Okay. Es lo más importante. Y estandarizar. Lo que haces en producción tiene que estar en el ambiente más bajo y todos los ambientes que tengas. Mientras más estándares, mientras estandarices, vas a tener el mejor funcionamiento. Van a haber algunas consideraciones como que producción necesita más capacidad, pero para eso existe staging o preproducción, algunos le dicen. Tienen que ser similares, pero y, claro, por tema de costos, lower environments, lo pones menor capacidad, pero mientras todo sea lo mismo, o sea, solo que cambies algunos valores, como los Helm charts, ¿no? Pero no manual y estándar, eso es lo que yo recomendaría. Perfecto. Segunda pregunta. Por acá nos dicen,
¿Qué medidas implementas para asegurar los pipelines de CI/CD? Ahí viene la gobernanza, ¿no? Entonces ahí es el tema de los privilegios que uno le da. ¿Quiénes son los que usan? Developers, puede ser QA y somos nosotros, ¿no? Managers ni usan. Sí deben tener acceso a Vista. Entonces ahí yo diría los permisos, porque es la gobernanza. Tienes que tener una automatización, algo, un servicio, algo que te monitoree esos grupos, si usas grupos o algo. Porque si tú le estás dando permisos elevados a un developer, a no ser, a veces hay excepciones, ¿no? Pero te corres el riesgo de que comete un error, ¿no? Tú vas a tener pipelines de desarrollo como vas a tener pipelines de infra, cosas delicadas, y que si alguien lo ejecuta, te puede borrar algo, ¿no? Entonces, la responsabilidad no va a ser el desarrollador, va a ser tuya, ¿no? Entonces, hay que ser muy estricto en el manejo de los grupos, ¿no? Si se usan los grupos, el acceso, mejor dicho. ¿Qué acceso le das a tus desarrolladores? Como qué acceso tienen otros grupos, ¿no? Entonces, mientras más estricto seas ahí, vas a tener menos problemas. Y eso es clave. Perfecto. Una pregunta final. Entre tantas herramientas que se escuchan en el mundo de DevOps, que Jenkins, Azure DevOps, Git, entre otras, ¿cuál sería el stack ideal que recomiendas para aprender en este 2025? Las herramientas que recomiendo son Terraform. Si es que no las has aprendido, hoy en día es un requisito, ¿no? Otra es Kubernetes, sin importar el proveedor cloud. Aprende Kubernetes, porque esto es lo que se usa hoy en día. Y otra herramienta es que sepas sobre, no es una herramienta, es un grupo, digamos, sepas sobre los servicios serverless. Se usa más seguido, ya se viene usando hace tiempo, pero es necesario saber, puede ser un Lambda, puede ser un Functions, puede ser de cualquier proveedor de nube, ¿no? Entonces es necesario que sepas. Mencioné esos tres, pero siempre estos tres están relacionados con monitoreo. Cuando uno crea algo, tiene que pensar cómo lo vas a ver, porque no sirve de nada que lo crees y se quede ahí solito, ¿no? Tienes que siempre contemplar el monitoreo. Y empezamos el nuevo bloque papelitos. Carolina aquí va a seleccionar de estos 5 papeles, 3 que tiene preguntas aleatorias. Carolina, por favor, selecciona el primer papel. A ver, ¿qué preguntas? Vamos a ver qué preguntas tendrá. A ver. La primera pregunta, aquí, bueno, no sé si la cámara lo lea, pero vamos a poner en subtítulos. ¿Tienes una cábala antes de algún deploy? Bueno, no cábala, pero siempre dices, no digas, ¿qué puede pasar? No, porque cada vez que decimos eso, decimos, no va a pasar nada, nos ha pasado cosas. O no necesariamente antes de un deploy, sino al decir, ¿qué puede pasar un viernes? Uy, se cae todo. Sí. Entonces eso nomás. A ver, segundo papelito. Va a escoger 3 papelitos, hay 5. Vamos a ver cuál les toma. A ver, segundo papelito. A ver, aquí está. Si fueras una herramienta de DevOps, ¿cuál sería? ¿No? De las tantas herramientas, quizás. Filosófica esa pregunta. Si fuera una herramienta de DevOps, ejemplos de herramientas. Porque si me dices cualquier herramienta. Cualquiera, la que tú creas conveniente. O algún ejemplo, no sé, una categoría podría ser. Podría ser una pipeline. ¿Por qué? Porque te adaptas y se arma como si fuera un Lego, ¿no? Entonces, me gusta adaptarme siempre, ¿no? Me cuesta. ¿No? Algo que me gusta, o sea, me cuesta, pero me gusta el resultado, ¿no? Entonces, y es algo que lo puedes adaptar de diferentes formas y puedes generar varias cosas. Último papelito. Y aquí tenemos... A ver. Bueno, última dice lo siguiente. Si pudieras eliminar para siempre una herramienta, ¿cuál sería? Ay. Una vez trabajé con SVN. Tortoise SVN.
Nunca la entendí muy bien. Más cuando había una carpeta que un caos. Y eliminaría las antiguas, que es SVN y ANT. Ah, ok, sí. No. Imagino que ya no deben existir, ¿no? Ya no deben existir, pero... Sí hay empresas que lo usan, del Estado, te digo del Estado, pero sí ya es algo, diría, desterrado del estándar, ¿no? Sí, no, ni se considera, ¿no? Entonces, pero esas son las herramientas que eliminaría. O sea, yo digo que si una herramienta hoy en día existe y no se adapta, va a ser la próxima herramienta eliminada, ¿no? Entonces, es más, por ejemplo, las nuevas herramientas que sacan tienen que soportar porque aún hay on-prem. O sea, decir que no existe y que todo es cloud native es mentir. Claro. No, o sea, cada negocio es diferente, cada propósito es diferente. Incluso cuando ves los bancos usan los mainframe. Las aerolíneas usan mainframe también en algunos casos, ¿no? Entonces, depende del propósito. A veces son certificación, son un tema de auditoría, seguridad, que no pueden dejar, o contratos, ¿no? Entonces, las herramientas tienen que soportar a un on-prem, ¿no? Y los que soportan multicloud, va a depender el propósito, va a depender el presupuesto, pero yo diría que esas dos herramientas no me causaron tanto dolor. Creo que ha habido otras como la de buildear código fuente que te estaba diciendo de Unix, pero solo esas dos, ¿no? Y esto fue la sección papelitos. Carolina, estamos entrando ya a la etapa final del episodio y me gustaría que me cuentes qué hace Carolina fuera de los pipelines, cuáles son tus hobbies. Bueno, trato de hacer más cosas, pero hoy en día me encanta bailar. Voy a clases de baile desde hace años, pero voy cuando puedo. Incluso en Uruguay voy. Bailo género urbano, ¿no? He probado todos, pero sí, es algo como esporádico que trato de hacer. Y me encanta viajar. Muchas veces trato de conocer nuevos lugares, pero mientras más viajo, más feliz soy, ¿no? Obviamente, yo no comparto la opinión de eso de viajar y trabajar, porque yo si viajo quiero diversión completa, completa, pero a veces me ha tocado viajar por trabajo, ¿no? Entonces, esos son mis hobbies, ¿no? Que trato y que con tecnología los puedo disfrutar. Ya estamos también entrando a las últimas preguntas. Bueno, agradecerte por tu participación, ¿no? Por los consejos que has venido dando a toda la comunidad, a los coders, a los mitocoders. Y me gustaría que puedas darles un mensaje final a aquellas personas que están entrando al mundo de la tecnología o aquellas que ya tienen cierta experiencia, quizás ya ven DevOps o están pensando en verlo. ¿Alguna recomendación, mensaje final para ellos? Sí, bueno, a los coders de tu comunidad les diría que es mucha autonomía, mucho esfuerzo y mucha práctica, ¿no? No es solamente saber cómo funciona Terraform, saber cómo funcionan los contenedores, saber cómo funciona Kubernetes, sino háganlo. Intenten, hay muchos workshops, ¿no? O actividades prácticas como simular que están en un trabajo, como crear, hay varias formas. Mientras siempre combinen teórico con práctico, van a poder garantizar su inserción si es que están buscando o mejorar o entrar en alguna posición en tecnología. Eso es lo que yo les puedo recomendar. Perfecto, muchas gracias Carolina nuevamente por asistir a este episodio, nos ha encantado tu participación, estoy seguro que estos consejos que ha dado ella van a ser muy valiosos, aplíquenlos chicos, no se olviden de suscribirse al canal acá en YouTube, nos falta poquísimo para llegar a la meta de los 100.000 seguidores, síganos en las diferentes redes sociales, en Twitch, en TikTok, en Instagram, que hacemos contenido constantemente por ahí. Nuevamente muchas gracias Carolina y bueno, conmigo será hasta otro episodio de Café con Mito.